Este anime sigue la vida de un hombre llamado Mikami Satoru. Es un tipo completamente corriente que vive una vida normal en Japón. Actualmente vive en la moderna ciudad de Tokio. En su vida no tiene muchas grandes emociones, y su mayor logro personal hasta el momento es el hecho de que su ordenador está lleno de contenido de primera calidad. Y su mayor logro es el hecho de que todavía es virgen. Y cuando se entera de que una compañera de trabajo se va a casar, siente una punzada de envidia. Los dos prometidos le llaman para salir a celebrar el compromiso con un almuerzo, y es ese día cuando un loco se acerca corriendo con un cuchillo en las manos. Satoru no se lo piensa dos veces y empuja a su amigo fuera de peligro, pero por hacerlo acaba recibiendo una puñalada en un punto vital. Empieza a sangrar profusamente, y una sensación de calor se apodera de su cuerpo. Murmura que no quiere morir así, y entonces una voz aparece dentro de su mente, diciendo que ha entendido sus peticiones y que ahora tiene resistencia al calor. Sin darse cuenta de lo que ocurre, sigue pensando en cosas que le gustaría evitar y, para su sorpresa, también adquiere resistencia a ellas. Una voz robótica le informa de que ahora tiene inmunidad a los cortes, resistencia a los daños físicos, insensibilidad al dolor e incluso al frío. La recién adquirida resistencia térmica acaba uniéndose a la anterior, convirtiéndose en una protección contra las variaciones de temperatura. Pero cuando Satoru se da cuenta de que está al borde de la muerte, le pide a su amigo que destruya el disco duro de su ordenador personal. También lamenta el hecho de morir sin haber perdido la virginidad, y si pudiera reencarnarse y vivir de nuevo, quiere vivir una vida con más sinceridad. Al ir tras todas las mujeres hermosas que pudo encontrar, la voz de su mente le escuchó y le dotó de una habilidad exclusiva llamada depredador. A estas alturas de su muerte, el exceso de pérdida de sangre ya se había apoderado de su mente. Luego dice que alguien que ha permanecido virgen durante 37 años merece ser tratado como un sabio en su próxima vida, ya que permanecer virgen durante tanto tiempo requiere mucha fuerza de voluntad, y con eso, gana otra habilidad especial, llamada el Gran Sabio. A Satoru le molesta un poco esa voz que no para de hablar dentro de su cabeza, y le pide que se calle para poder morir en paz. Cuando hace esta petición, su vida desaparece por completo. Y así se despierta como una nueva existencia, en un lugar totalmente desconocido. Ha renacido en un mundo diferente, lleno de magia, criaturas extrañas, seres místicos y otras cosas más allá de su comprensión. Solo que ahora no puede ver nada. Está completamente perdido, intentando comprender dónde está. Lo único que recuerda es la voz que le hablaba antes, y entonces se da cuenta de que está muerto. Sin embargo, mantiene la calma. Satoru ha renacido como un limo, y ahora está dentro de una cueva. Tarda un poco en darse cuenta, porque sus sentidos son limitados. Solo puede sentir el tacto, y la mayor pista de su nueva forma es que cuando toca una planta, esta se disuelve y es absorbida. Sabe que su cuerpo es ahora gelatinoso y algo moldeable, así que vaga por la cueva sin rumbo fijo. Pero en un momento dado se da cuenta de que se ha convertido en un limo, lo que le deprime un poco. Pero se adapta rápidamente. Decide pensar en positivo, y una de las ventajas de este cuerpo es que no siente hambre, no necesita dormir, y así acaba pasando todo el tiempo consumiendo plantas en la cueva. Sigue trabajando duro consumiendo plantas, no por necesidad, sino por puro aburrimiento. En un momento dado empieza a preguntarse a dónde va a parar todo lo que consume, y entonces le viene a la cabeza una respuesta que le dice que la comida entra en su estómago sin límites, lo que forma parte de su habilidad especial de depredador. Pronto se da cuenta de que esa voz que habla en su mente es la habilidad Gran Sabio, que funciona como un asistente virtual superinteligente. Con la ayuda de esta voz, comprende mejor la habilidad depredador, que le permite consumir cualquier cosa, analizar, copiar habilidades e incluso adoptar la forma de lo que ha devorado. Analiza las plantas y descubre que se trata de hierbas hipocote, una planta rara que crece en zonas llenas de magia circundante, y esta hierba es un poderoso ingrediente para pociones curativas. Curioso, le pide a la voz que le explique en qué consiste la magia de este mundo de forma muy sencilla. La voz le responde que la magia está formada por partículas mágicas, y que estas partículas mágicas son fundamentales para la vida en este mundo. Aunque la explicación es muy sencilla, Satoru no entiende nada, al menos comprende que puede almacenar estas hierbas dentro de su cuerpo. Así que decide devorar todas las plantas de la cueva, con el objetivo de utilizarlas cuando las necesite. En medio de esta exploración, encuentra una piedra mágica de gran valor. Así que también se la come, solo que en medio de su excitación, pierde el equilibrio y cae a un lago. Entonces, por las malas, descubre que la baba no flota. Afortunadamente, no era un lago profundo. En ese momento, se le ocurre algo ingenioso. Utiliza la propia agua como propulsor, creando un chorro para poder moverse, y al hacerlo acaba adquiriendo una nueva habilidad, precisamente para su locomoción, pero le falla el control del movimiento, y acaba siendo lanzado como todo contra una barrera invisible. Siente el impacto, pero no siente dolor. La voz le explica entonces que tiene la habilidad de reducir el dolor, lo que significa que, aunque sigue recibiendo daño, no siente ninguna molestia física. De repente, una voz grave le llama a Baba y le pregunta si puede oírla. De alguna manera, oye a la criatura, pero no tiene forma de responder. Después de todo, no tiene boca. El dueño de la voz insiste en que diga algo,
pero él sigue sin poder contestar. Indignada, la criatura le maldice mentalmente, y Satoru acaba siendo capaz de escuchar sus pensamientos. Se da cuenta de que la extraña criatura tiene una mirada muy amenazadora y, como está tan enfadada, suelta un potente rugido que hace temblar toda la cueva. Pero entonces la ira da paso a la risa, y la poderosa criatura se divierte al darse cuenta de que el limo no puede verle. Entonces, la extraña criatura dice que le dará una visión. Sin embargo, le impone dos reglas muy claras. La primera regla es que no puede asustarse al ver con quién está hablando. La segunda es que debe volver de vez en cuando para charlar con él. Al fin y al cabo, la poderosa criatura lleva 300 años atrapada allí y ya se está volviendo loca de aburrimiento. Nuestro limo acepta en el acto, y entonces el extraño ser le introduce una habilidad llamada aromas mágicos, que permite al pequeño limo detectar la magia que le rodea. El limo prueba el poder y es capaz de percibir la magia con facilidad, y como bonificación, obtiene el don de la vista gracias a la magia. La voz en su mente aparece poco después, explicándole que ha obtenido la habilidad extra de aromas mágicos, y también señala que las habilidades extra son mucho más fuertes y eficientes que las ordinarias. Ahora que ve todo a su alrededor, nuestro héroe va al lago y se da cuenta de que sí, se ha convertido en el mismo limo. Después, vuelve a ver al desconocido, momento en el que casi incumple la primera regla del acuerdo. Se sorprende al encontrarse cara a cara con un gigantesco e imponente dragón, que se presenta como el dragón de las tormentas, llamado Berudora, uno de los 4 dragones verdaderos del mundo. Berudora siente curiosidad por saber cómo el limo puede tener conciencia y pensar por sí mismo. Nuestro héroe comparte entonces su historia de reencarnación como limo, y Berudora explica que no es común que alguien se reencarne aquí, ya que las almas humanas no suelen soportar el proceso. Sin embargo, revela que ha venido gente de otro mundo, solo que vinieron en sus cuerpos humanos. Estas personas adquirieron habilidades especiales cuando llegaron, y descubrir esto hace que nuestro limo se entusiasme con la idea de conocer a otros como él. Nuestro héroe se plantea salir al mundo en busca de compañeros, pero al darse cuenta de que eso entristece a Berudora, decide quedarse un poco más. Entonces el dragón empieza a contar su historia con entusiasmo. Dice que hace 300 años destruyó accidentalmente una ciudad humana y acabó siendo derrotado por una heroína humana con poderes divinos. Aunque al principio subestimó a la heroína, ella era increíblemente fuerte y consiguió derrotarle incluso cuando él se defendió. Al final, ella utilizó una técnica de sellado muy poderosa llamada aprisionamiento ilimitado, por lo que él acabó atrapado allí. La heroína era una humana invocada desde otro mundo, y a diferencia de otras personas invocadas en este mundo, para invocarla fue necesario que 30 magos realizaran un ritual que duró días y trajeron a una guerrera de otro universo. Se le concedió un poder absurdo, pero también se le impuso una maldición en el alma para que nunca pudiera volverse contra quien la convocó. Al pequeño Slime esto le parece muy cruel, y empieza a comprender cómo funcionan las cosas en este mundo. Se da cuenta de que en este mundo el más fuerte es el que sobrevive. Reflexiona sobre lo solo que se sentía al no tener novia. Así que le entristece un poco saber que Berudora lleva 300 años encarcelada, completamente sola y aislada. Conmovido, nuestro Slime decide proponerle una amistad. Al principio, Berudora se comporta como una tsundere, gritando y diciendo que un simple Slime no puede ser su amigo, pero luego recapacita y dice que ya que este Slime insiste tanto, aceptará su amistad. Satoru, como buen fan del manga, entiende perfectamente la forma de ser de Berudora, y rápidamente insiste en la amistad. Así que se saludan y sellan esta nueva relación. Ahora que son amigos, Slime empieza a sentirse aún más molesto por el encarcelamiento de Berudora, y esto toca el corazón del dragón. Le dice que aún le quedan 100 años antes de que su magia se agote y desaparezca. Por eso estaría muy agradecido si Slime pudiera ayudarle a salir de allí. Nuestro héroe no tiene un gran plan, pero usando sus habilidades de depredador, podría ser capaz de absorber el encierro ilimitado. El problema es que no puede hacerlo. El gran sabio de su mente empieza a investigar las posibilidades, y así la voz de su mente descubre que si pueden analizar la prisión desde dentro hacia afuera al mismo tiempo, podrían ser capaces de romperla. Berudora no puede analizarla desde dentro porque está completamente sellada, pero aún así puede pasarle los datos que tiene a Slime. Pero ese proceso llevaría demasiado tiempo, y nuestro Slime quiere partir pronto para encontrarse con seres del otro mundo. Así que se le ocurre una idea descabellada. Le pide a Berudora que entre en su estómago. Su plan es utilizar al depredador para analizar la prisión desde fuera, mientras Berudora intenta abrirla desde dentro. Y como estará dentro del pequeño Slime, no desaparecerá aunque su plan fracase. A Berudora le gusta la idea y piensa que escapar con un amigo es mucho más interesante que quedarse atrapada esperando un milagro. Pero antes de nada, quiere darle un nombre a Slime, uno que le otorgue una bendición divina. Y el dragón también quiere que le devuelva un nombre, para que puedan tener un apellido compartido, y esto simbolizará y reforzará la conexión entre ellos.
Verudora dice que quiere algo muy elegante, y como es el dragón de la tormenta, Slime decide llamarle Tempeste, un nombre que le parece increíble, y a Verudora acaba gustándole mucho la idea. A cambio, nombra a Slime Rimuro, y ahora los dos son oficialmente amigos que comparten un vínculo. Sus nombres pasan a ser Rimuro Tempeste y Verudora Tempeste, y en cuanto recibe su nuevo nombre, nuestro héroe siente un profundo cambio en su interior. Físicamente no cambia nada, pero percibe que algo muy importante está sucediendo. Se da cuenta de que algo ha cambiado en lo más profundo de su alma, y ahora que ha recibido un nombre, comienza a poner en práctica su plan para liberar a la Verudora de su prisión infinita. Rápidamente se expande, consumiendo toda la barrera, y poco después se encarga a la voz la misión de hacer un análisis completo de todo ello. La desaparición del monstruo de nivel catastrófico provoca un caos general en el mundo. Estaba encerrado en el inmenso bosque del Jura, rodeado por varios países, y Rimuro no tiene ni idea de los estragos que está causando en todo el mundo la repentina desaparición de su amigo. Tras liberar a su amigo, Rimuro vaga por la cueva en busca de una salida. Absorbe todos los minerales y hierbas que encuentra, almacenándolos dentro de su cuerpo. También se divierte con el agua del lugar, y acaba adquiriendo habilidades como nadar, e incluso la capacidad de convertir el agua en una espada. Estas habilidades relacionadas con el agua acaban combinándose para convertirse en una nueva habilidad extra llamada manipulación del agua, y a partir de ahí va acumulando más y más poderes. Pocos días después se encuentra la primera criatura viva en su interior. Aparte de Verudora, claro. Se trata de un monstruo conocido como la Serpiente Negra. Al principio Rimuro está un poco nervioso, pero con un solo golpe de su espada de agua, derrota completamente a esta serpiente. Después, absorbe el cuerpo de la criatura para copiar sus habilidades, así como su aspecto. Aunque tragar monstruos le resulta repugnante, el Daime lo hace para obtener poderes útiles. Se dispone a enfrentarse a las bestias, derrotando a un lagarto acorazado, un ciempié siniestro y una araña oscura. Tras derrotar a esta última, desbloquea el uso de hilos pegajosos y alambres de acero, por lo que empieza a balancearse por la cueva. Más adelante, se enfrenta a un murciélago gigante y desbloquea las ondas ultrasónicas, que no solo le dan la capacidad de hablar. Tras pasar semanas deambulando por el interior de la cueva, Rimuro llega por fin ante una enorme puerta de madera, que parece ser la salida. De la nada, la puerta se abre, y él cree que es una de esas automáticas, pero no es así. Aparecen 3 aventureros dispuestos a explorar el lugar. Rimuro se esconde tras una roca y escucha que están allí para investigar el aumento de ataques de monstruos tras la desaparición de Veldora. Gracias a su sentido mágico, puede entender lo que dicen, e incluso podría hablar con ellos. Pero desiste por miedo a asustar o molestar a los aventureros. El grupo de aventureros acaba desapareciendo, gracias a las habilidades de sigilo de su explorador, y cuando avanzan hacia el bosque, el rimador aprovecha la oportunidad y se marcha. Fuera de la cueva, por fin ve el cielo después de mucho tiempo. Comienza a caminar por el bosque, pensando en Veldora. Ahora quiere reunir un montón de experiencias interesantes para contárselas a su amigo cuando vuelvan a encontrarse, y no tarden en empezar una nueva historia. De repente, un grupo de goblins aparece en su camino. Llegan armados, con posturas de combate, pero se nota que están mucho más asustados que dispuestos a luchar. Reconocen a Rimuro como alguien extremadamente fuerte, y cuando va a saludarles, no se da cuenta de lo fuerte que es su voz, y los goblins, temiendo por sus vidas, se arrodillan en el suelo. Le explican lo que saben de su poder y le piden que, por favor, baje la voz. El tímido pregunta por qué están allí, y el líder del grupo responde que han sentido una presencia monstruosa cerca. Solo después de un rato, el tímido se da cuenta de que la poderosa presencia de la que hablaban es el mismo. Tras ver el nivel de fuerza que tiene, los goblins le piden un favor. Llevan a Rimuro a su aldea, donde conoce a un anciano débil y enfermizo, e incluso a su hijo. Esta aldea es muy humilde, y los goblins revelan que consideran a Veldora una especie de dios, ya que protegía la región de monstruos y otros peligros. Pero desde su desaparición hace aproximadamente un mes, han comenzado varios ataques, y ahora las criaturas débiles como ellos no tienen forma de defenderse, por lo que quieren la ayuda de Rimuro. Afirman que no es un limo corriente, y que nadie lo creería después de sentir la energía que emana de él. Es la primera vez que Rimuro oye hablar de su aura, así que utiliza su propio sentido mágico para mirarse, y es en ese momento cuando se da cuenta de que realmente emana de él una aura siniestra, lo bastante fuerte como para hacerle sudar incluso a él. Ahora que comprende el miedo de los goblins, finge que ya lo sabía todo y actúa como si hubiera estado esperando este momento. Suprime su propia aura y le dice al anciano que ve cierto potencial en la aldea. El jefe le habla entonces de los lobos gigantes que han estado atacando la aldea, y de los goblins que lucharon contra ellos. El grupo estaba liderado por Rigurd, el hijo mayor del jefe, que dio su vida por entregar información valiosa sobre los lobos. Rigurd descubre que solo quedan 60 goblins dispuestos a luchar, mientras que hay 100 lobos gigantes para atacarles. En cierto modo siente un poco de compasión por los goblins, pero sabe que no puede transigir tan fácilmente. También debe ser cauto y pensar en su propia vida.
Entonces le pregunta al anciano qué tipo de pago recibiría si accediera a proteger la aldea, pero los goblins no tienen nada de valor. El jefe se inclina ante él y le dice que lo único que pueden ofrecerle es su absoluta lealtad. Rímuro se conmueve, y acaba por no tener el valor de decir que no a alguien que deposita tantas esperanzas en él. Entonces les advierte que nadie debe desesperar, porque él luchará junto a ellos y protegerá a todos en lugar de Veldora. Los goblins se sienten aliviados y muestran una profunda gratitud. Incluso inclinan la cabeza en señal de respeto. El Daime reúne a todos los goblins que aún pueden luchar, pero se da cuenta de que todos los goblins están muy débiles. Aún así, intenta motivar a todos y conseguir que se unan, lo que funciona y hace que todos le admiren aún más. Poco después, se dirige al cobertizo donde están curando a los goblins heridos. Nada más llegar, el rimador le dice que es hora de ocuparse de los heridos. Se traga a los goblins heridos y les aplica pociones curativas hechas con las hierbas que ya ha absorbido, luego escupe a cada goblin completamente curado. Acaba curando a todos los goblins heridos, dejándolos una vez más impresionados por sus poderes. Con un nuevo grupo que le ayuda, Rímuro decide levantar una valla y reforzar la seguridad de la aldea. Más tarde, por la noche, los lobos se lanzan a destruir el lugar, pero se topan con los goblins de guardia y con una barrera improvisada. El que está frente a ellos es Rímuro, que rápidamente les dice que si quieren seguir vivos, la mejor opción es marcharse. Pero el jefe de los lobos no le toma en serio y cree que es un simple slime. Ordena a su grupo atacar, solo para que los lobos acaben haciéndose daño con los cables de acero que Rímuro ha escondido en la estructura. Aprovechando, los goblins lanzan varias flechas a los lobos heridos y terminan ellos mismos la lucha. El líder de los lobos se da cuenta de lo que está ocurriendo y corre a intentar eliminar a Rímuro, pero acaba atrapado en una telaraña pegajosa. Entonces, utilizando una técnica de espada de agua, Rímuro acaba rápidamente con su vida. Luego ofrece a los otros lobos una opción. O se rinden ahora, o tendrán un trágico final como su jefe. Espera que elijan la rendición y salgan corriendo. Pero contrariamente a lo esperado, se arrodillan ante el Rímuro y lo aceptan como su nuevo líder. El Rímuro consume el cuerpo de su antiguo líder, absorbiendo las habilidades de la especie y adquiriendo también la capacidad de transformarse en lobo. Poco después, activa la habilidad de intimidación y lanza un poderoso aullido, dando a los lobos la oportunidad de huir. Pero prefieren someterse a él, mostrándole respeto. Ahora que el enfrentamiento ha terminado, los lobos wargos han pasado a formar parte del grupo de Rímuro, e incluso han olvidado sus desavenencias con los goblins. Como los dos grupos tienen el mismo número de miembros, Rímuro decide que trabajarán por parejas. También quiere organizar mejor las cosas en la aldea, pero tiene dificultades para comunicarse con los goblins porque ninguno de ellos tiene nombre. El jefe intenta explicarle que, aún así, pueden entenderse. Pero Rímuro dice que les va a poner nombres para que todo sea más fácil. Los duendes se sorprenden y se emocionan, como si acabaran de ganar un gran premio. Se ponen en fila delante de Rímuro, y el primero de la fila es el propio jefe. Rímuro descubre que su hijo mayor murió en la batalla. Su hijo se llamaba Rigor, así que decide pasar este nombre a su segundo hijo. Además, le pone su nombre al jefe, y ambos se lo agradecen de corazón. Para los demás goblins, Rímuro improvisa. Une el sonido de gobierno con cualquier otra sílaba que se le ocurra, creando nombres como Gobita, Gobit, entre otros. E incluso con este sencillo sistema, los goblins están encantados, y Rímuro empieza a sentirse mal por no haber pensado en nombres mejores. Poco después, Rímuro se pregunta si nombrar a tanta gente no fue demasiado para él. Pero sin tener ni idea de lo que acaba de hacer, Rímuro dice que no pasa nada. Ahora es el turno de los lobos. El primero de la fila es el hijo del antiguo líder, y Rímuro se da cuenta de que ninguno de ellos está enfadado. Solo ve colas que se mueven. Decide nombrar al primer lobo de Ranga, pero en cuanto lo hace, siente que su cuerpo falla y su visión se nubla. Entonces empieza a perder el conocimiento. Resulta que nombrar monstruos requiere una cantidad absurda de energía, y eso era exactamente lo que Rigor trataba de advertirle. Pero no tuvo oportunidad de decir nada, porque el rigorero le respondió antes de que pudiera terminar de hablar. Sin darse cuenta, Rigor gasta toda su energía y entra en modo de recuperación, permaneciendo inconsciente durante 3 días. Cuando despierta, se encuentra con una duende muy hermosa. Tiene un cuerpo muy llamativo y es mucho más alta de lo normal. Rímuro le pregunta qué ocurre, y Rigor le explica que los monstruos normalmente no tienen nombre, pero que cuando reciben uno, les hace evolucionar. Mientras lo explica, irrumpe Ranga, que ahora es una especie de lobo místico con cuernos, capaz de invocar tormentas con solo mover la cola. Rímuro sale y ve que todos los goblins también han evolucionado. Los machos se han convertido en musculosos goblins, y las hembras han adquirido cuerpos humanizados. Y aunque solo haya nombrado a Ranga, todos los lobos han evolucionado juntos, porque están unidos entre sí y comparten el mismo nombre. Y ahora ya no son lobos wargos, sino lobos de tormenta. Con la aldea bajo control, Rímuro establece 3 reglas que todos deben seguir. La primera es que no pueden atacar a los humanos. La segunda es que no deben luchar entre ellos. Y la tercera regla es que deben respetar a todas las demás razas. Y la primera regla es la más crítica, ya que los humanos se reúnen en grandes grupos,
y meterse en problemas con ellos puede acarrear una respuesta violenta que ni siquiera los Rimuro podrían manejar. Después, Rimuro reparte las funciones de la aldea. Nombra a rigor nuevo jefe de los goblins, y este se emociona hasta las lágrimas. A los goblins y lobos restantes se les asignan tareas como la seguridad, la recolección de recursos y la caza, pero siguen teniendo grandes dificultades con la vivienda y el vestido, que son los próximos retos que tienen por delante. Un grupo de goblins intenta construir una casa, pero se derrumba nada más terminarla. Rimuro incluso comenta que los nidos de los pájaros son más firmes que eso. Aparte de eso, la ropa de los goblins es muy corta y está mal hecha, pero el mayor problema es que no hay nadie en el pueblo con habilidades para coser ropa decente. Por suerte, ya han tratado antes con una raza muy buena en la creación de objetos diversos, que en este caso son los enanos de Dwargon, famosos por ser maestros de la forja y la fabricación de equipos. Rimuro se entusiasma con la idea y decide que intentará ponerse en contacto con ellos. Así que parte hacia la ciudad de los enanos, acompañado de algunos goblins y lobos. Gobita encabeza la comitiva, pues es un goblin que ya ha estado en Dwargon. Rigor y otros 2 goblins sirven de escolta al rimador. Durante el viaje, de noche, Rimuro pregunta más sobre la ciudad, y el Gobita le explica que se encuentra en un complejo subterráneo, supertecnológico, donde conviven pacíficamente varias razas como humanos, elfos, enanos y otros tipos. Es en este momento cuando descubrimos que Rimuro considera superior a cierta raza, porque en cuanto oye la palabra elfos, se distrae por completo y no presta atención a nada más de lo que dice el Gobita. Pero el Gobita continúa su trabajo, diciendo que Dwargon es un lugar donde el comercio es libre, e incluso criaturas como los monstruos pueden circular por allí. El rey ha impuesto una estricta ley que prohíbe cualquier tipo de combate dentro de la ciudad, y la guardia local es lo suficientemente fuerte como para mantener todo bajo control. El viaje dura unos 3 días, utilizando a los lobos como transporte, y cuando por fin llegan a las puertas de la ciudad, vemos que el rimador solo piensa en las bonitas elfas, por lo que se olvida por completo de los artesanos que quería conocer. Decide entrar en la ciudad solo con Gobita, dejando al resto del equipo fuera. Acaba formando una enorme cola, y de repente aparecen 2 humanos malintencionados con ganas de causar problemas. Al fin y al cabo, porque para ellos el Gobita no es más que un débil duende, y el Rimuro no es más que una baba indefensa. Rimuro intenta arreglar las cosas pacíficamente, diciendo que él es un limo pacífico, y que prefiere dejar que los 2 se vayan sin meterse en líos. Pero los matones creen que no es más que otro monstruo inútil y se burlan de él en su cara, llamándole débil y ridículo. Sin mucha elección, Rimuro activa su habilidad de imitación y se transforma en una criatura gigante parecida a Ranga, solo que un poco más grande. Los bandidos se lanzan al ataque junto con sus compañeros, pero la piel de la forma de lobo de Rimuro es demasiado dura, y sus ataques no le causan ni un rasguño. Entonces llega la hora de la venganza, y Rimuro suelta un rugido usando su técnica, que asusta a todos. El problema es que exagera el efecto, haciendo que sus enemigos huyan casi meándose en los pantalones. Aunque lo hizo en defensa propia, se sigue considerando un delito, por lo que los guardias detienen a los implicados. En la cárcel, mientras Gobita ronca sonoramente en una de las celdas, el comandante de guardia explica a Rimuro que, como él no inició la pelea y es la primera vez que se ve envuelto en un caso así, pronto será puesto en libertad. Pero entonces aparece uno de los guardias con noticias urgentes. Resulta que un monstruo ha irrumpido en las minas, y algunos herreros han acabado heridos y atrapados dentro. Para colmo, se han quedado sin pociones curativas. Rimuro decide tomar cartas en el asunto y ofrece una poción hecha con las plantas que recogió en la cueva. El jefe de la guardia, que está cerca de los herreros heridos, decide confiar en las palabras de Baba y se apresura a ayudar a sus amigos con la poción. Mientras tanto, Rimuro mata el tiempo jugando con sus hilos mágicos y solo por diversión, cuelga a Gobita boca abajo mientras sigue durmiendo. El jefe de la guardia regresa más tarde, diciendo que ha conseguido rescatar a los 3 enanos, y que todos están bien. Le dan las gracias a Rimuro, y el comandante cumple su promesa, le libera de la prisión, y como muestra de gratitud, se ofrece a presentarle a Rimuro a un renombrado herrero que puede ayudarle con su problema. Lleva a Rimuro a pasear por la ciudad con su aspecto steampunk lleno de inventos, hasta que conocen a Kaijin, un maestro herrero de armas y hermano mayor del jefe de la guardia. Casualmente, los 3 enanos que se salvaron también están allí trabajando con Kaijin. Le cuentan a su jefe que las pociones de Slime les salvaron la vida, y el herrero se muestra muy agradecido. El rimador hace entonces una petición. Quiere llevarse a algunos artesanos para que le ayuden en su aldea, pero por desgracia Kaijin no puede aceptar porque está desbordado con una petición urgente. Ha recibido un encargo de Vesta, una arrogante ministra, que le exige que le entregue 20 espadas mágicas antes del fin de semana. Kaijin quería negarse, pero Vesta le provocó tanto que acabó aceptando el reto por puro orgullo, y esto le recuerda a Rimuro la época en que trabajaba en el mundo anterior. Para colmo, además de tener poco tiempo, Kaijin anda escaso de materiales. Necesita urgentemente piedras mágicas, y si no entrega las armas a tiempo, podría incluso perder su licencia de herrero. El rimador no tarda en darse cuenta de que tiene precisamente ese mineral dentro de su cuerpo.
Entonces se ríe, escupe el material y le dice a Kaijin que lo utilice, pero en realidad el recurso que tenía el rimador es mucho más valioso de lo necesario. El enano pregunta entonces cuánto cuesta este recurso tan raro, pero el rimador solo quiere una cosa a cambio. Él necesita que este herrero envíe a algunos buenos artesanos a su aldea, y su único propósito en su aldea es enseñar a la gente de allí algunas habilidades artesanales. Kaijin acepta rápidamente el trato, y los enanos se disponen a ponerse manos a la obra, pues aún les quedan unas 19 espadas por fabricar. Pero antes de que lo hagan, Rimuru tiene una idea. Quiere echar un vistazo a la espada que Kaijin ya ha forjado. Es una espada brillante e impresionante, capaz de reflejar la afinidad mágica de quien la usa, y Rimuru dice que quiere echarle un vistazo un rato. Absorbe la hoja y pide a la voz que haga un análisis completo de ella, además de estudiar la posibilidad de reproducir versiones en serie utilizando los minerales que guarda en su estómago. Sin más dilación, el rimador crea rápidamente 20 copias idénticas de la espada, lo que soluciona rápidamente el problema del Kaijin, y los enanos no pueden hacer otra cosa que celebrarlo en agradecimiento al rimador. Rimuru incluso duda en ir a celebrarlo, pero rápidamente cambia de opinión en cuanto los enanos le dicen que su diversión tendrá lugar en un bar lleno de bellas elfas como asistentes, y después de oír eso, no había forma de que dijera que no. Una vez allí, Raime queda completamente encantado con los elfos. Los propios elfos lo encuentran muy mono e incluso se pelean por ver quién consigue abrazarlo primero. Así es como Rimuru consigue básicamente el combo Slime VIP, y es lo más cerca que ha estado nunca de interactuar con una chica de verdad. Está en las nubes y quiere que ese momento de su vida dure para siempre. Mientras transcurre la fiesta, uno de los elfos comenta que tiene talento para leer el destino, y otro elfo le sugiere que encuentre a su alma gemela. Rimuru empieza a preguntarse si su pareja ideal sería una humana, o si también sería una slime. Cuando miran en la bola de cristal, aparece una mujer con rasgos japoneses y tiene un montón de niños a su alrededor. Al ver todo esto, Rimuru se da cuenta de que va a tener muchos hijos en este mundo. De repente, Vesta, el mismo ministro que le encargó a Kaijin aquella misión imposible, aparece para estropearlo todo. Entra a la taberna solo para provocar, y por lo que se ve, dio esa orden absurda solo por su rabieta con el herrero. Es más, quiere saber por qué todo el mundo deja entrar a Slime en un bar de clase alta. El rimador incluso se siente un poco enfadado, pero no quiere enfrentarse a alguien que tiene un cargo importante. Pero Kaijin no soporta escuchar esto en silencio, porque este hombre ya le ha dado muchos problemas, así que le da un puñetazo en la cara al ministro y lo deja completamente inconsciente. Rimuru se muestra aprensivo por lo que pueda pasar después, pero Kaijin en cierto modo se lo esperaba. Ya sabía que en algún momento sería expulsado de la ciudad, así que decide acompañar a Rimuru convirtiéndose en uno de los artesanos de su aldea. Kaijin acaba siendo arrestado por su propio hermano, pero ambos parecen tranquilos, como si fuera un día cualquiera. Los llevan a la celda y Gobita sigue roncando. Los amigos de Kaijin van a ser juzgados junto a él, pero bromea diciendo que todo acabará con una multa. Durante la conversación, Kaijin revela que él y Vesta tienen cierto pasado. En el pasado, Kaijin era el comandante nocturno del rey, y Vesta era su ayudante, una ayudante muy celosa. Y cuando uno de los proyectos de Vesta salió mal, echó toda la culpa a Kaijin, utilizando incluso falsos testimonios para hundirle. E incluso después de todo esto, Kaijin no guarda rencor y cree que Vesta no es un tipo del todo malo, pero dejando a un lado el pasado, llega a un acuerdo verbal con Rimuru, y todos sus aliados deciden acompañarle. El día del juicio, son llevados ante el Gazel de Argo, o rey de los enanos, famoso por ser justo y valiente. Kaijin y los demás reciben un abogado de oficio, solo que este mismo abogado ya ha sido comprado por Vesta, y básicamente sabotea toda su audiencia. Rimuru se da cuenta de que las cosas van mal. Para colmo, la decisión del juez es enviar al grupo a realizar trabajos forzados en las minas, algo que a Rimuru le parece fuera de lugar. Pero entonces el rey decide hablar directamente con Kaijin. Le pregunta si quiere volver a servirle como caballero, pero Kaijin se niega, explicando que ya tiene un compromiso con Rimuru, y que no romperá ese acuerdo ni siquiera por orden real. El rey reconoce la valía de Kaijin, y en lugar de castigarle, cambia por completo su decisión. Declara que Kaijin será exiliado junto con sus compañeros, y aunque triste, esta elección les permite ir con Rimuru a la aldea Goblin. Ahora hace tiempo que regresó del reino de Dwargon con Kaijin en su equipo, y juntos intentan hacer de la aldea Goblin un lugar mejor. Kaijin trabaja como herrero, Garmy acaba siendo el responsable de las armas y todos los oficios, y Dort se encarga de la construcción. Además, han llegado más de 500 goblins, atraídos por la fama de Rimuru, y todos quieren protección. Al principio pensó en echarlos a todos, pero cuando consultó a la gran sabia, esta le explicó que en medio de la guerra entre especies más fuertes como los ogros, los orcos y los hombres anchos, los goblins acabarían siendo masacrados, y compadecido, Rimuru decidió acogerlos. Los nombró a todos y luego se desmayó durante otros 3 días para recuperar fuerzas. Además,
El Gobita acabó convirtiéndose en una especie de instructor especializado en invocar lobos desde las sombras. Cuando Hiro lo dejó colgado dentro de una celda, se concentró totalmente y fue capaz de convocar a su lobo. Así fue como se liberó y se reunió con Rimuru, que ya estaba de camino a casa en ese momento. Rigurd, por su parte, ha sido ascendido a rey de los goblins, y eso le ha hecho aún más fuerte, con ese aspecto de macho alfa. Aparece para avisar a Rimuru de la llegada de unos intrusos a la aldea. Eran humanos, probablemente espías de algún reino fuerte que quería expandir sus tierras. Pero resulta que son el mismo grupo que abrió la entrada de la cueva a Rimuru. Entre ellos había una mujer enmascarada que era la única del grupo que realmente sabía luchar. Derrotó a unas hormigas monstruosas que perseguían al grupo, utilizando técnicas de espada junto con su magia de fuego. Justo cuando la última hormiga estaba a punto de abalanzarse, sufrió un repentino bajón de energía, momento en el que Rimuru apareció en el momento justo y detonó a la hormiga con su nuevo movimiento. Rayo oscuro. Su máscara sale volando, revelando que es exactamente la persona que vio en aquella visión a través de la bola de cristal. Ella es su alma gemela, y su nombre es Sifui, una guerrera muy poderosa. A pesar del shock inicial de ver a una baba parlante, los aventureros llegan a la aldea y son bien recibidos, gracias a la hospitalidad de Iguchi. Pero cuando este presenta a Rimuru como el líder de los goblins, todos se quedan estupefactos. Rimuru aprovecha la situación para hacer una broma que solo Sifui entiende. El chiste hace referencia al mundo real. Cuando termina, todo el grupo le da las gracias y se presenta. El tipo guapo es el guerrero del grupo y también el líder del equipo. La rubia es la maga, y el tercer miembro parece muy relajado. El líder del equipo le explica a Rimuru que vienen del reino vecino de Blowmoor, que estaba preocupado por la desaparición de Veldora. Por eso el jefe del gremio envió al grupo a explorar el gran bosque de Jura. Acaba soltando más información de la que debería, y Rimuru se alegra de lo que ha oído, y comprende que, por el momento, ni este reino ni siquiera el gremio deben oponerse a la expansión de su territorio. Y como recibir visitas siempre es bueno, Rimuru invita a todos a pasar la noche. Más tarde, encuentra a Sifui sola y se pregunta si ha llegado el momento de pedirle una cita. Empiezan a charlar y él descubre que ella realmente vino de Japón. La trajeron a este mundo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ella y su madre intentaban escapar de los ataques aéreos. Rimuru comenta que esto es muy triste. Entonces le dice al gran sabio que quiere hacer algo para que Sifui sea feliz, y el gran sabio tiene una gran idea. Así que Rimuru utiliza su comunicación mental para mostrarle cómo ha evolucionado Japón desde la guerra. Ella está encantada, pero entonces tiene otra crisis y vuelve a ponerse la máscara. Antes de que Rimuru pueda preguntarle nada, Kaijin aparece y lo convoca a una reunión importante. Al día siguiente, Rimuru encuentra a Sifui en el mismo lugar de antes y le pregunta si le ha gustado verle. Él le dice que puede quedarse allí todo el tiempo que quiera, pero ella dice que necesita emprender un viaje para encontrar al hombre que la convocó y aclarar algunas cosas con él. Además, teme causar problemas a los aldeanos. Cuando Rimuru y el resto del personal se disponen a despedirse de ellos, las chicas tardan mucho más en prepararse que los chicos. De repente, Sifui empieza a comportarse de forma extraña y sus síntomas son cada vez más intensos. Empieza a gemir y a retorcerse de dolor, hasta que su máscara se hace añicos en un enorme estallido de energía. Aparece una columna de fuego que cubre el cielo de humo, y Sifui comienza a flotar como si estuviera poseída. Su cuerpo acaba envuelto en intensas llamas, y los aventureros se dan cuenta de que su verdadero nombre es Sifui Aizawa, una heroína legendaria conocida como la Conquistadora de las Llamas. Vivió su mejor momento hace unos 50 años, y ya debería haberse retirado. El gran problema es que ya no controla su poder. Rimuru ordena a Rigurd y Gobita que evacúen a todo el mundo de la aldea. También ordena a Ranga que se mantenga a la espera, porque el combate parece ahora inevitable. Cuando la máscara cae definitivamente, Sifui pierde toda la cordura que le quedaba. Se resistía, pero acaba transformándose en el mismísimo Ifrit, el espíritu del fuego supremo, que era en realidad la verdadera fuente de su poder. Los aventureros creen que van a morir allí mismo, y es normal que lo piensen. Ifrit invoca a 3 salamandras voladoras que prenden fuego a la aldea recién construida por Rimuru y sus aliados. Rimuru incluso les pide que huyan, pero los aventureros prefieren quedarse. Aun a riesgo de morir, prefieren quedarse e intentar liberar a la legendaria Sifui del espíritu que la domina. Antes de comenzar la lucha, Rimuru intenta hablar con el Ifrit, preguntándole qué quiere, pero el espíritu no quiere hablar y comienza a atacarle. Rimuru intenta contraatacar, pero su espada de agua se evapora antes de acercarse. Los aventureros retienen a una de las salamandras, y Rimuru llama a Ranga para que intente derribar a las otras 2. Les ataca de nuevo con su espada de agua, pero su ataque no tiene efecto, y si usa demasiada agua a la vez, podría acabar creando una explosión de vapor que destruiría todo lo que hubiera cerca, incluidos sus propios amigos, así que no puede hacerlo.
Entonces se da cuenta de que la lanza de hielo de Eren está teniendo efecto sobre las salamandras, y el gran sabio le advierte de que los ataques mágicos funcionan bien contra este tipo de espíritus. Rimuru tiene una idea, y le pide a Eren que lance su magia hacia él. Aunque un poco reacia, ella le obedece. Rimuru consume entonces su magia, analiza su composición y acaba adquiriendo la capacidad de utilizar el mismo tipo de magia. A continuación, utiliza el mismo hechizo, solo que de forma más inteligente y poderosa. Consigue derribar a 2 salamandras de un solo golpe. La última salamandra decide sacrificarse como terrorista suicida y se autodestruye justo delante de los aventureros. Por suerte, el líder del grupo consigue proteger a sus compañeros del impacto, y ahora que todos han hecho lo suficiente, Rimuru ordena a Ranga que ponga al grupo a salvo. Una vez hecho esto, Rimuru se queda solo frente a Ifrit, por fin capaz de luchar sin contenerse. El espíritu de fuego comienza a invocar réplicas hechas de llamas y crea un campo de lava alrededor de Rimuru, intentando derretirlo por completo. Rimuru elimina a los clones usando sus carámbanos, pero se da cuenta de que ya ha caído en la trampa de Ifrit, que activa un golpe llamado Círculo Flamígero. Se trata de un ataque extremadamente poderoso, y Rimuru se desespera, pensando que su corta y maravillosa vida como limo acabará ahí mismo. Pero no siente ningún dolor, y le pregunto por qué. El gran sabio explica entonces que es resistente a las variaciones de temperatura, lo que significa que cualquier ataque de fuego queda automáticamente anulado. Aprovechando este giro en la batalla, Rimuru ata a Ifrit con alambres de acero que tienen resistencia mágica al fuego. A continuación, se enfrenta al espíritu del fuego y se burla de él, diciéndole que Ifrit le ha subestimado, y ahora ninguno de sus ataques ha surtido efecto. Entonces, para poner fin a la lucha de una vez por todas, Rimuru activa su habilidad única de depredador y se traga a Ifrit entero, liberando así a Sifui de su influencia. Dentro del cuerpo de Rimuru, el Ifrit entra en pánico al encontrarse cara a cara con Veldora, que está listo para ser su próximo oponente. Para empeorar las cosas, Sifui está muy debilitada por todo lo ocurrido. Ahora descansa junto a Rimuru, que la acompaña mientras se recupera. Le da las gracias por salvarla y evitar que haga daño a sus seres queridos y, como muestra de gratitud, decide compartir su historia para que él la recuerde. Comienza contándole el día en que su pueblo fue incendiado. Intentaba huir con su madre, pero se vio rodeada por las llamas y acabó frente al señor demonio león, un hombre extremadamente poderoso de mirada gélida y cruel. El león pensó que había muerto y lo clasificó como un intento fallido de invocación, pero cuando se dio cuenta de que seguía viva, incluso con quemaduras de 3er grado, creyó que tenía compatibilidad con el elemento del fuego. Fue entonces cuando invocó a Ifrit y obligó al espíritu a poseer el cuerpo de la niña. El león puso a prueba su nueva arma cuando un insensato hombre pájaro intentó atacarle. El hombre quería convertirse en un señor de los demonios, así que, a la orden del león, la Ifrit tomó el control del cuerpo de Sifui e incineró por completo al enemigo sin dejar rastro. Impresionado con el resultado, el león decidió llamarla Sifui y la convirtió en su ayudante, y ella no tuvo elección sobre su destino. En la residencia del Señor de los Demonios, tenía una amiga, otro ser invocado como ella. Juntos, encontraron y adoptaron un cachorro de zorro dorado. La vida pareció tranquila durante un tiempo, hasta que un día su amiga llevó al cachorro a la residencia, y este acabó gruñendo al león. Al considerar al cachorro una amenaza, el Ifrit volvió a tomar el control de Sifui e incineró tanto al animal como a su amiga. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Sifui quedó profundamente conmocionada, pero continuó sirviendo al Señor de los Demonios, siendo su ayudante más cercana. Hasta que un día apareció el héroe y el león huyó, dejando atrás a Sifui. Ella intentó luchar contra el héroe, pero perdió fácilmente. Sin embargo, en lugar de acabar con su vida, el héroe le ofreció consuelo emocional, diciéndole que ahora estaba a salvo. El sentimiento que Sifui había enterrado en su interior regresó y comenzó a llorar. El héroe la adoptó como su pupila e incluso le dio una máscara mágica, que aumentó su resistencia y mantuvo a Ifrit bajo control en su interior. Gracias a la máscara y a las enseñanzas del héroe, Sifui comprendió mejor este nuevo mundo. Aprendió a controlar parcialmente el poder de Ifrit y se convirtió en una especie de héroe, ayudando a los necesitados. Pero con el tiempo el héroe desapareció sin dejar rastro, solo prometiendo volver algún día. Para sobrellevar su ausencia, Sifui decidió dedicarse aún más a ayudar a la gente, y con el tiempo llegó a ser reconocida como una nueva heroína. Sin embargo, los años pasaron, ella envejeció y mantener a Ifrit bajo su control se hizo cada vez más difícil. Así que decidió retirarse y dedicar su vida a cuidar de los niños que habían sido invocados desde el otro mundo. Le encantaba enseñar y llevaba una vida tranquila. Muchos de sus alumnos se graduaron y emprendieron sus propios viajes. Uno de ellos incluso se convirtió en maestro del gremio, responsable de todas las organizaciones del país. Y a medida que los estudiantes se independizaban, y el Ifrit se volvía cada vez más difícil de contener, Sifui abandonó su trabajo de maestra y se embarcó en su última misión, encontrar a que la convocó y acabar con su raza. Esa búsqueda la ha traído hasta aquí,
junto a estos animados aventureros. Le pregunta a Rimuru cuál es su verdadero nombre, y también revela el suyo. Luego le hace una petición, quiere que la devore, igual que hizo con la maldición. No se siente unida a este mundo, pero tampoco lo odia tanto como para querer destruirlo. Por eso no quiere dejar ningún rastro tras su muerte, solo quiere descansar dentro del Rimuru. Sin embargo, el Rimuru acepta su petición y decide continuar el viaje que ella dejó incompleto. Antes de marcharse, Sifui revela que probablemente solo quería que el león, uno de los señores demonio más poderosos, la reconociera como humana. También quería saber si había alguna forma de enviar a los niños que habían sido traídos a este mundo de vuelta a sus propios mundos, pero desgraciadamente ya estaba demasiado débil y sus fuerzas se desvanecían muy rápidamente. Al final, Rimuru jura que irá en busca de las respuestas con este señor de los demonios león, y Sifui agradece que le prometiera hacer lo que ella no podía hacer. Así que Sifui acaba falleciendo, y su cuerpo envejece rápidamente y se vuelve cada vez más frágil. Rimuru utiliza entonces su habilidad exclusiva de depredador para absorber a su alma gemela, con la esperanza de que ella pueda descansar en paz y tener felices sueños para siempre dentro de él. Y, efectivamente, Sifui consigue soñar con estar al lado de su madre y vivir una vida pacífica en su mundo de entonces. Poco después, los aventureros e Igurdi acuden a ver cómo está Sifui, pero acaban encontrándose allí con una figura diferente. Igurdi y Yanga se dan cuenta enseguida de que se trata de Rimuru, pero los aventureros se quedan un poco extrañados. Después de todo, ver a una persona con el pelo azul, que se parece completamente a Sifui, y llorando, no coincide con la imagen que tenían del limo. Rimuru entonces les explica todo, les cuenta cómo Sifui murió y le pidió que devorara su cuerpo y se hiciera cargo de su propósito en la vida. El grupo de aventureros se estremece, pero cuando Rimuru les dice que Sifui pensaba que eran una panda de descuidados que siempre se metían en líos, empiezan a discutir entre ellos y el ambiente pesado desaparece. Los aventureros deciden entonces que van a ir a informar de todo lo que han descubierto sobre el Gran Bosque. Prometen difundir buenas noticias sobre ese lugar y sobre el limo que lo dirige, pero antes de irse, le piden a Rimuru que vuelva a su forma humana, solo para poder darle las gracias a Sifui a través de él. En ese momento, Rimuru se da cuenta de que su equipo es terrible, así que decide darles un regalo de despedida. Los aventureros se emocionan cuando reciben una armadura muy cara, que nunca podrían permitirse. Se sorprenden aún más al saber que el equipo ha sido fabricado por herreros legendarios. Después, regresan al gremio y Rimuru se toma un momento para presentar sus últimos respetos a su alma gemela, que acaba de morir. Prometió a Sifui que iría tras el león para obtener más respuestas, y en cierto modo pretende cumplir esa promesa. Pero antes de dar ese paso, necesita entender mejor cómo funcionan las cosas en este mundo. Necesita averiguar quién manda sobre quién, cómo se divide el poder y, por supuesto, seguir desarrollando su aldea y hacerse cada vez más fuerte. Tras el caos provocado por la batalla contra el espíritu llameante Inflit, que estaba dentro de Sifui, los goblins se pusieron manos a la obra para reconstruir la aldea. Kaijin y los 3 hermanos enanos se unen a los goblins para levantar casas, confeccionar ropa y producir todo lo necesario, mientras Rigurd y los demás líderes goblin piensan estrategias para organizar el lugar adecuadamente. Mientras tanto, Rimuru solo disfruta de su vida. Después de todo, sus aliados están haciendo un gran trabajo sin que él tenga que estar al mando de todo. Y ahora solo hay una cosa que quiere hacer, y para eso espera que le dejen en paz. Así que, cuando está dentro de su casa, escupe la máscara que llevaba Sifui, y después de arreglarla, promete guardarla con mucho cuidado, y usando su habilidad de imitación, adopta la apariencia de Sifui, con la única diferencia de su pelo azul. Se somete a una prueba para comprobar si puede controlar su cuerpo adecuadamente y si todos sus sentidos humanos funcionan correctamente. Aunque está contento de tener ahora un cuerpo humano, le sigue pareciendo más cómodo permanecer en forma de limo. Entonces le surge una duda y pregunta al gran sabio si, después de absorber al Ifrit, podrá utilizar su habilidad para crear clones. El gran sabio responde que sí, que puede usar todos los poderes del espíritu del fuego, así que Rimuru crea un clon de sí mismo, y se encuentra con una copia perfecta de Sifui. Está un poco confuso, el clon es hermoso, pero empieza a preguntarse si es un niño o una niña. Cuando lo comprueba, en lugar de ver algo útil, Rimuru descubre algo sorprendente. No tiene género, lo cual tiene sentido, ya que cuando era un Slime tampoco tenía un género definido. Lo acepta con calma y se pone algo de ropa, tras lo cual le pregunta al gran sabio que era ese humo negro que apareció cuando creó al clon. Y el gran sabio le explica que eso ocurre cuando alguien usa la magia para crear algo más allá de su tamaño natural. Y esto deja boquiabierto a Rimuru. Empieza a preguntarse si puede crear una versión adulta de sí mismo. Lo intenta y para su sorpresa lo consigue. Así que descubre que en el futuro va a ser un tipo muy atractivo. Y como puede modificar su cuerpo a voluntad, decide cambiar entre versiones masculina y femenina, pero se detiene antes de ver algo más íntimo. Resulta que,
aunque lleva 32 años virgen, aún tiene suficiente autocontrol como para no mirar fijamente a una versión femenina adulta de sí mismo, que por cierto es idéntica a Shizui. Poco después, Rigurde aparece con un informe, y en medio de la conversación, Rimuru se da cuenta de algo. Ahora que tiene un cuerpo humano, puede probar cosas y por fin probar comida deliciosa. Desde que nació, no ha probado ningún alimento y solo se le ocurren platos deliciosos mientras pasea por la aldea, donde acaba encontrándose con Rigurde, Gobita y los demás miembros de la partida de caza. Les propone a todos cazar algún animal apetitoso, ya que quiere compartir una comida con ellos. De repente, el Gobita mira el pecho de Rimuru y le pregunta si aumentarán de tamaño si come, y tras decir esto acaba recibiendo una patada giratoria que lo derriba. El Rigurde promete poner a raya al Gobita y comenta que últimamente hay escasez de presas, ya que muchos animales salvajes han huido de la zona. Rimuru sospecha y decide enviar a Ranga con otros cazadores por si necesitan refuerzos. Mientras tanto, decide ir a la cueva donde estaba encerrado su amigo Veldora, para probar la habilidad de generado que obtuvo al devorar a Shizui. Como esta habilidad era de enorme valor para Shizui, Rimuru quiere darle un buen uso, y también acaba adquiriendo una nueva técnica extra llamada llamas negras, una habilidad increíblemente poderosa. Además, la máscara que le dejó Shizui tenía la capacidad de suprimir la magia, y en cuanto Rimuru se la pone, el gran sabio le informa de que el aura que emitía ha sido completamente neutralizada, por lo que una persona corriente lo vería como un simple humano. De repente, recibe una alerta telepática de Ranga, advirtiéndole de que ha surgido una emergencia. Sin perder tiempo, Rimuru corre hacia el bosque, donde ve que el Gobita está siendo atacado por un espadachín vestido de blanco, y al mismo tiempo los otros goblins y los lobos ya están desmayados en el suelo. Delante de él hay dos hombres con cuernos, uno rojo y el otro blanco. Como Rimuru no tiene ni idea de quiénes son, los identificaré aquí solo por sus colores. Al acercarse a los dos enemigos, se da cuenta de que Ranga se enfrenta a otros dos de la misma raza, pero justo cuando está a punto de intervenir con un ataque, aparece un muro de fuego azul, lanzado por otra chica de la misma especie. Este muro le bloquea el paso, y Ranga también está luchando contra una mujer, pero Rimuru decide llamarlo, haciendo que se una a él. Rimuru recibe una disculpa, porque desgraciadamente los enemigos son fuertes, y uno de ellos incluso sabe usar la magia. Ahora los 6 seres con cuernos están reunidos, y Ranga revela que son ogros, una de las especies más poderosas que habitan el bosque. Pero para sorpresa de Rimuru, no se parecen en nada a los ogros que conocía de las películas o los videojuegos, son mucho más sofisticados, e incluso llevan espadas japonesas. Rimuru intenta establecer un diálogo con ellos, diciendo que no hay razón para luchar. Los ogros son realmente más fuertes que los goblins, pero ni Gobita ni Ranga han sufrido heridas graves, y el resto del grupo acaba de ser dormido con magia. Pero mientras Rimuru cree que puede resolverlo todo pacíficamente, los ogros empiezan a insultarle, llamándole demonio y exigiéndole que revele quién es en realidad. Su príncipe se muestra más agresivo y afirma que ningún humano corriente sería capaz de liderar a tantos monstruos. También dice que la verdadera identidad de Rimuru ya ha sido descubierta gracias a la máscara. Rimuru quiere explicárselo todo, pero el líder de los ogros se niega a escuchar, convencido ya de que tuvo algo que ver en el reciente ataque a la aldea de los ogros. Sin otra opción, Rimuru ordena a Ranga que luche contra el ogro que usa magia, pero le pide que no le haga daño mientras él va a cuidar de los demás. Ranga desconfía de la idea de que Rimuru luche contra 5 él solo, pero Rimuru cree que tendrá éxito. El líder de los ogros menosprecia a Rimuru, diciendo que no es más que un tonto seguro de sí mismo. Entonces se abalanza sobre él con todas sus fuerzas, pero su espada no alcanza a Rimuru, que se ha movido rápidamente para enfrentarse al gran hombre de martillo. Justo cuando el hombretón está a punto de golpear, Rimuru libera su aliento paralizante, haciendo que se quede dormido al instante. Inmediatamente después, la mujer anónima intenta atacarle por la espalda, pero él consigue esquivarla, aunque mientras lo hace se distrae por su gran estatura. Incluso con una distracción muy grande, utiliza sus hilos selladores para inmovilizarla, y antes de que el enemigo pueda golpearle, rompe la espada del oponente con su habilidad de armadura corporal, y luego lo lanza lejos con un zumo. Ahora solo quedan el líder y el ogro rojo. El viejo ogro espadachín cita entonces una a una todas las habilidades que Rimuru acaba de demostrar, y revela también los nombres de las criaturas que poseen estas habilidades. A continuación, advierte a su líder que el Rimuru puede tener más técnicas ocultas. Rimuru se da cuenta de que este anciano es una gran amenaza, pero sigue prefiriendo limitarse a hablar. Ahora que ha demostrado su fuerza, vuelve a pedir a todos que dejen de luchar, solo para que el líder ogro se convenza aún más de que Rimuru es un aliado de los orcos que destruyeron su clan, y cree que Rimuru está involucrado en algún tipo de conspiración demoníaca. Rimuru intenta aclarar la confusión con el líder,
Pero de repente el viejo ogro aplica un ataque sorpresa y golpea a Rimuru, que por suerte solo consigue perder un brazo en lugar de que le corten la cabeza. El anciano consigue utilizar su percepción mágica para atravesar las defensas de Rimuru y cortarle el brazo, pero aún así no está satisfecho con el resultado. En ese momento, el líder ogro cree que realmente tienen una buena oportunidad de salir victoriosos, solo para que Rimuru simplemente coja su propia mano cortada y la absorba de nuevo en su cuerpo, haciendo que se regenere en un instante. Luego mira directamente a los ogros y les pregunta si aún creen que pueden ganar la batalla. El líder de los ogros arremete contra él usando su ataque especial, que en este caso son las llamas de un ogro. Pero Rimuru es inmune al fuego, por lo que no sufre ningún daño y se libra fácilmente de la embestida. Incluso reconoce los esfuerzos de los ogros, diciendo que los subestimó, pero que ahora va a tener que darles una pequeña muestra de lo que puede hacer. Entonces, Rimuru se quita la máscara y libera una aura tan intensa y aterradora que deja a todos en estado de shock. Poco después, revela una de sus nuevas técnicas, la llama negra. Conjura un remolino de fuego negro, dejando a todos asombrados, ya que esa llama procede directamente de su poder, y el tamaño absurdo de las llamas refleja lo poderoso que es. Y por si fuera poco, Rimuru decidió hacer gala de otra de sus habilidades. Invoca un rayo negro que aplasta a una roca gigante sin el menor esfuerzo. Una vez hecho esto, se enfrenta a los ogros y les pregunta si están listos para rendirse, o si todavía quieren seguir luchando. El líder de los ogros comienza a ponerse nervioso ante esta situación, y el viejo ogro intenta convencerle de que coja a la princesa y escape, prometiendo dar su vida para contener al enemigo. Pero el ogro rojo, como líder, dice que no puede aceptar ese tipo de órdenes de nadie. Reconoce que no tiene ninguna posibilidad contra Rimuru, pero como jefe del clan, siente que tiene que hacer algo por los que han muerto, así que decide luchar hasta el final, aunque eso signifique morir. Así que el plan de Rimuru para atemorizar a sus enemigos resulta contraproducente, y antes de que el líder ogro pueda hacer ninguna locura, aparece frente a él la obra del vestido rosa, su hermana, diciendo que tal vez estén equivocados sobre el verdadero enemigo. El líder ogro escucha a su hermana y decide preguntar directamente a Rimuru quién es en realidad. Rimuru responde con sencillez, diciendo que no es más que un limo. Entonces asume su forma original y se sube a la espalda de Ranga. También dice que su máscara debe ser diferente de la que llevaba el demonio que destruyó su aldea, y los ogros por fin se dan cuenta del error que han cometido. El líder de los ogros se arrodilla ante Rimuru y le pide perdón. Y con todo aclarado, Rimuru invita a los ogros a visitar su aldea y participar en el banquete que tendrá lugar más tarde. Ellos dudan un poco, pero él les asegura que, como nadie ha resultado herido, no hay por qué preocuparse. Tras curar sus heridas y salir a cazar los ingredientes para la cena, Rimuru regresa a la aldea con los ogros y los goblins. Le pregunta al ogro líder cómo se llama, y este le responde que ninguno de ellos tiene nombre, lo que le recuerda a Rimuru algo importante. En este mundo, los monstruos no suelen nacer con nombre. El festín comienza por la noche, y el primer plato se sirve a Rimuru, y los goblins lo miran ansiosos, esperando su reacción. Cuando prueba el plato, que parece un pequeño escupitajo, queda completamente satisfecho y emocionado. Es la primera vez que prueba algo desde que llegó a este nuevo mundo, y solo ahora siente que puede vivir una vida normal, aunque esté rodeado de monstruos. Todos empiezan a celebrarlo, y algunos de los subordinados de Rimuru están sentados junto a los dos líderes ogros, escuchando el trágico informe que tienen que contar. Explican que fueron atacados por orcos, y dentro de la lógica de este mundo, eso no tiene ningún sentido. Los orcos son criaturas parecidas a los cerdos, mucho más débiles que los ogros, por lo que era inconcebible que tuvieran el valor de iniciar un conflicto con alguien más poderoso. Pero el ataque llegó, y llegó con fuerza. Prendieron fuego a la aldea de los ogros durante la noche, acompañados de todo un ejército bien armado y con armadura. Junto a ellos iba un poderoso demonio enmascarado, razón por la cual los ogros confundieron a Rimuru con él. La sospecha más plausible es que los orcos se aliaron con un señor demonio, y como resultado, de los 300 ogros que había, solo sobrevivieron 6. Rimuru escucha esta historia y se acerca al grupo para preguntar al líder de los ogros qué piensa hacer ahora. El líder dice que solo piensa en la venganza, y que quiere fortalecer su grupo para ir tras los orcos y este demonio, pero admite que no tiene ni idea de por dónde empezar, y dándose cuenta de que el líder ogro está perdido, Rimuru sugiere algo muy interesante. Les pregunta si quieren convertirse en sus subordinados. Dice que, como mínimo, eso garantizará comida, ropa y cobijo para todos. El líder ogro plantea una pregunta. Se pregunta si eso no pondría en peligro la aldea de los goblins. Pero Rimuru ya había pensado en eso también, y para él, si miles de orcos están destruyendo aldeas, es muy probable que la suya sea atacada pronto. Por eso es esencial aumentar su fuerza y el número de combatientes. Rimuru advierte que luchará junto a los ogros si ocurre algo. En respuesta, el líder de los ogros dice que necesita pensárselo mejor, y se va al bosque a pensárselo mejor, porque el destino de su pueblo está ahora en sus manos. Al día siguiente, regresa, y dice que los ogros son una raza guerrera,
y que no les importa servir a alguien más fuerte, y la única condición que tienen es que después de derrotar al líder de los orcos, pueden elegir su propio camino. Siempre que se cumpla esta petición, el líder de los ogros está dispuesto a aceptar la oferta de convertirse en subordinado de Rimuru. Rimuru se da cuenta de que el líder ogro está asumiendo una gran responsabilidad al tomar esta decisión. No solo eso, sino que el líder ogro teme arrepentirse más tarde, por lo que va a hacer todo lo posible para asegurarse de que todos tengan una gran vida. Así que llama a todos los ogros a su habitación con la intención de ponerles nombre, como una forma de simbolizar que ahora forman parte de su grupo. Todos se sorprenden de que quiera nombrar a cada uno de ellos, incluso después de que la princesa ogro le advierta del peligro que entraña nombrar a monstruos de alto nivel. Rimuru simplemente ignora la advertencia, ya que ahora cree que entiende bien la pérdida de energía mágica, y como esta vez solo hay 6 ogros, piensa que no habrá ningún problema. Y así, Rimuru comienza a dar los nombres, y poco después, oye 2 voces femeninas discutiendo sobre quién va a cuidar de él. Abre los ojos y ve a 2 mini slims tumbados sobre su cuerpo gelatinoso. Sin entender aún lo que ocurre, pregunta quiénes son. Es entonces cuando aparece el príncipe ogro y le cuenta que, tras recibir el nombre de Benimaru, se ha convertido en un Kijin. En ese momento, Rimuru se da cuenta de que cayó inconsciente mientras nombraba a los ogros. Entonces le pregunta al gran sabio qué son estos Kijins, y este le explica que son una rara subespecie que ha aparecido entre los ogros, una gran noticia para él, ya que está formando un ejército. Benimaru solía ser de color rojizo, pero ahora parece más pequeño. Sin embargo, es claramente más fuerte. La princesa ogro de pelo rosa ahora tiene purchuna, y es aún más guapa. El ogro que sostiene a Rimuru es Sion, y Rimuru ya ha probado 2 de sus rasgos distintivos de personalidad. Y justo detrás está el viejo ogro blanco, el mismo que le cortó la mano a Rimuru. Ahora se llama Akuro, y también parece mucho más joven. Luego conocemos a Soei, el típico asesino silencioso. Y luego el gran sabio le explica a Rimuru que nombrar monstruos de alto nivel requiere mucha energía, razón por la cual Rimuru se desmayó tras nombrar solo a 6 de ellos. El sexto ogro, Kurobe, ya se ha convertido en aprendiz del Kaijin, y cuando Rimuru se acerca a saludarle, se siente un poco aliviado al ver a alguien con un aspecto más normal entre tantos rostros apuestos. Y esto es algo que afecta mucho a Rimuru, porque él mismo era alguien con un aspecto completamente corriente. Rimuru observa a Akuro entrenando a los jóvenes goblins con espadas, pero Akuro tiene la piel gruesa y acaba golpeando duramente a los alumnos. Todo es culpa del Gobita, que se entusiasmó diciendo que quería aprender a manejar una espada. Después, Rimuru habla con Benimaru sobre este señor orco, siendo este orco un tipo raro que solo aparece entre los orcos de vez en cuando. Puede parecer una exageración, pero dicen que un Orc Lord tiene la capacidad de imponer el miedo incluso a sus propios aliados, lo que le convierte en un líder muy eficaz, ya que a los orcos que atacaron su aldea ni siquiera les importó la muerte de sus propios camaradas, y Benimaru está convencido de que había un Orc Lord detrás comandándolo todo. Rimuru pregunta si hay otro motivo detrás del ataque, y Benimaru le cuenta que hace unos meses, un demonio apareció en la aldea ofreciéndole un nombre, pero todo le sonaba a chorradas, así que se negó, diciéndole al demonio que doblara el nombre, lo multiplicara por 2 y se lo diera a otra persona. Este demonio enmascarado se marchó, diciendo que ahora estaban malditos, y Benimaru sospecha que aún le guarda rencor. En cualquier caso, no había forma de que aceptara un nombre de alguien tan sospechoso, y Rimuru incluso se avergüenza un poco y pregunta el nombre del demonio, pero Benimaru no puede recordarlo. Es en ese momento cuando Soei surge de entre las sombras y dice que se llama Helmund, y pensándolo mejor, Rimuru recuerda que Helmund fue quien puso el nombre al hermano de Rigu, y se pregunta si el tal Helmund sigue yendo por el mundo poniendo nombres a los monstruos solo porque le gusta, lo cual, entre tú y yo, es una afición bastante rara. Soei también trae nuevas noticias. Ha avistado los hombres largato, una raza muy poderosa que vive en los pantanos del bosque. Vio a algunos yendo a una aldea goblin vecina a negociar, y cree que es muy posible que también aparezcan por allí. Bueno, después de unos días viviendo con Rimuru, los ogros ya están totalmente integrados en la rutina de la aldea. Sunda está explicando a los hermanos enanos cómo funciona el proceso de tejer la seda de la polilla infernal, y justo entonces llega Sion llevando a Rimuru al taller. Ella ya se había proclamado su secretaria, y como Rimuru no se opuso, se quedó en ese puesto, pero esto acabó generando una pequeña disputa entre las dos Kidins, ya que ambas quieren pasar el mayor tiempo posible a su lado. Las dos mujeres empiezan a tirar de él como si estuvieran estirando el queso de una pizza, y mientras tanto los hombres se limitan a ver a las dos mujeres peleándose por un tipo que ni siquiera es de su misma raza, pero que de alguna manera se las arregla para cuidar de las dos al mismo tiempo. Al menos eso es lo que piensan. Sion lleva a Rimuru al comedor, donde están Benimaru y los demás, y cuando descubren quién ha preparado la comida, afloran los recuerdos traumáticos de todos. Soei simplemente sale corriendo, diciendo que necesita echar un vistazo, y Rimuru, ahora en forma humana, se da cuenta de que Benimaru empieza a sudar frío, y Rimuru empieza a sospechar que Sion podría no ser buena en la cocina, por muy orgullosa que esté de la comida que prepara.
Cuando ella llega con el plato, que está en pésimo estado, Rimuru no tarda en confirmar sus sospechas. Shion insiste en que Rimuru lo pruebe enseguida, y Benimaru incluso evita el contacto visual, mientras que Akuro simplemente desaparece tan tranquilo. Mientras prueba la primera cucharada, pensando que al menos no morirá por ello, Rimuru vislumbra aquel horrible brebaje sonriéndole. Todo sudoroso, termina por insinuarle que ponga la cuchara a un lado, obligando así al Gobita a comer, y el sabor resulta ser tan terrible como la apariencia, y el Gobita empieza a atragantarse y a retorcerse de dolor. Se pone morado y se desmaya con la boca echando espuma. Así que Rimuru le dice a Shion que la próxima vez que cocine, es mejor que le pida a Benimaru que lo pruebe y se asegure de que todo está bien. Espera que el líder tome buenas decisiones para evitar más bajas como la de Gobita. Después, se dirige a donde están Kaijin y Kurobu, pero ambos están tan inmersos en su trabajo que no pueden importunarlos, pero pronto se ve obligado a tomar cartas en el asunto y resolverlo. Rimuru aprovecha entonces para comunicar que ha recibido un mensajero de los hombres largatos, y los ogros evolucionados los escoltan hasta la aldea. Cuando llegan a las afueras de la aldea, los hombres largatos comienzan una presentación militar, anunciando la llegada de su jefe, llamado Gabiro, un joven largato orgulloso, todo espectáculo y un poco ingenuo. Hace lo que él cree que es una entrada increíble y dice que los goblins tienen ahora el honor de servir bajo su mando, ya que es un reputado Leaderman y el futuro líder de su tribu. Rimuru empieza a molestarse por su presentación, pero Shion se irrita aún más y empieza a rechinar los dientes. Él le pide que se calme. En respuesta a la petición de los hombres largato, Rigude argumenta que esa petición ha sido demasiado repentina, pero Gabiro, pagado de sí mismo, empieza a hablar de la amenaza del ejército orco, que está atacando el bosque. Dice que su objetivo es proteger a los más débiles, y que por eso todos deben unirse a él. Entonces se fija en Rigude, y en los dos imponentes ogros. Luego ve la presencia de un guerrero llamativo, y después de ver a tanta gente fuerte, Gabiro comenta a sus soldados que allí no hay ningún trasgo ni ningún ser débil. Rimuru cree que una alianza con los hombres largatos sería útil para ambos bandos, pero cuando conoce a aquel engreído mensajero, empieza a replantearse esta idea. Para Rimuru, tener un aliado así es quizá peor que enfrentarse solo a un enemigo poderoso. Gabiro cambia ahora su discurso, y dice que ha oído hablar de los goblins que domesticaron a los lobos gigantes. Dice que estos goblins serán ascendidos a oficiales de su ejército, y es en este momento cuando Shion pierde definitivamente la paciencia, y Benimaru sonríe, pidiendo permiso a Rimuru para aplastar a estos largatos idiotas. Aún así, Rimuru consigue evitar que la situación se convierta en una pelea, y advierte a los hombres largato de que fue él quien convirtió a los lobos en aliados. Gabiro se ríe, pensando que es una broma, así que Rimuru llama a Ranga para mostrarle la verdad. Ranga aparece en su tamaño real y activa su habilidad de intimidación, dejando a los jóvenes largatos aterrorizados. Benimaru le pregunta si siempre fue tan gigante, y Rimuru le explica que el tamaño real de Ranga es útil en momentos como este, perfecto para asustar a los arrogantes. Pero, sorprendentemente, Gabiro mantiene su pose. Ni siquiera da un paso atrás, e incluso elogia los hermosos ojos y el suave pelaje de Ranga. Dice que el lobo es maravilloso, pero que es una pena que haya sido manipulado por un Slime y convertido en esclavo. Declara que derrotará a este astuto Slime y liberará al lobo, tomándolo como compañero. Sus aliados se entusiasman y empiezan a animarle, mientras que al mismo tiempo Ranga está muy enfadado por la ofensa que le ha hecho a su amo. Pero de la nada aparece Gobita, jugando en medio de la confusión. El Gobita dice con la mayor naturalidad posible que está vivo, y el gran sabio lo analiza y revela a Rimuru que, gracias a la comida de Suna, el Gobita ha desarrollado una resistencia al veneno. Rimuru se sorprende, ya que ni siquiera él tiene resistencia al veneno, y el Gobita se siente muy especial. Pero ni siquiera tiene tiempo de presumir, porque Ranga lo coge y lo pone delante de Gabiro. Es en ese momento cuando surge una hermosa proposición. Si Gabiro consigue derrotar a Gobita, al menos intentarán escuchar sus propuestas. A Rimuru le gusta esta actitud, y dice que Ranga tenía razón, porque si alguno de los dos se peleara, Largato sería eliminado en el acto. El engreído Gabiro se burla de Gobita, diciendo que su guerrero más fuerte es una broma. Y mientras Gabiro se burla de Rimuru, el propio Rimuru le dice a Gobita que tiene que darlo todo, y que si gana, recibirá un arma hecha especialmente para él. Si pierde, tendrá que enfrentarse a la comida de Suna. Es en este momento cuando Gobita activa su modo Triad, para no tener que volver a comer la comida de Suna. Los luchadores están listos para la batalla, y Gabiro empieza a fanfarronear, diciendo que los grandullones son descendientes directos de los dragones, y que ninguno de ellos perdería jamás ante un simple goblin. Pero mientras está enfrascado en este discurso, el goblin ya le está atacando con su lanza sin pensárselo dos veces. Gabiro consigue esquivar por los pelos e intenta devolver el golpe, pero el Gobita desaparece de su vista, y mientras el Largato intenta averiguar dónde se ha metido, el Gobita aparece de la nada, saliendo de su sombra. Lanza una potente patada a la nuca de su enemigo, aniquilándolo al instante. Todos empiezan a celebrar la victoria de Gobita, como si fuera un verdadero campeón, y Rimuru empieza a pensar que tal vez Gobita sea un prodigio.
La verdad es que pensaba que Gobita iba a perder estrepitosamente, y solo después de eso los ogros irían a por este arrogante largato. Pero como todos creían que Gobita iba a ganar, Rimuru simplemente decidió hacerse el confiado, y fingió que también creía que iba a ganar desde el principio. Los largatos están conmocionados tras la derrota de sus líderes, y Rimuru aprovecha para advertirles de que les ayudarán en la lucha contra los orcos, pero que no se doblegarán ante nadie. Los largatos deciden retirarse, pero advierten que algún día volverán. Ahora Rimuru tiene que averiguar cuál es su plan, y ahora tiene que hacerlo antes de lo previsto. Su le informa de que ve un ejército de más de 200.000 orcos moviéndose por el río cercano, y calcula que el ataque al territorio de los largatos está a punto de producirse. Rimuru está impresionado por el tamaño de la amenaza, y pregunta a todos si alguien tiene idea de qué se trata. Kaijin dice que los orcos son conocidos por ser bastante limitados intelectualmente, por lo que es probable que alguien los esté manipulando desde atrás. Rimuru está de acuerdo y sugiere que puede haber un señor de los demonios involucrado, y el nombre más probable sería Helmund, un demonio que ya ha causado problemas con los ogros, y en el fondo, Rimuru incluso espera que realmente sea un señor de los demonios, porque entonces tendría la oportunidad de acercarse a quien tanto hizo sufrir a Shisui. Benimaru añade que aunque no haya un señor de los demonios orquestándolo todo, los orcos al menos tienen a un señor orco organizando y dirigiendo las tropas, porque solo una criatura tan legendaria podría reunir una fuerza militar de ese tamaño. Entonces, en medio de la conversación, Zoe recibe noticias de uno de sus clones de que una dríade quiere hablar con Rimuru. Ni siquiera tenía intención de encontrarse con nadie en ese momento, pero cuando se enteró de que se trataba de una dríade, un ser con cuerpo de mujer, se emocionó un poco. Ya conocía a este tipo de criaturas por los juegos y los cómics. Una dríade es un espíritu ligado a la naturaleza, así que no se lo pensó dos veces antes de dejarla entrar. Una flor se abre rápidamente justo en el centro de la mesa y de ella emerge Trine, una hermosa dríade que es el espíritu del bosque milenario. Es muy tímida y dice que hace mucho tiempo que no tiene contacto con los humanos. Es muy educada y saluda a Rimuru y al grupo. Ellos dicen que no hay humanos aquí, así que ella se disculpa y también dice que la razón de su visita es muy seria. Quiere que el más fuerte de ellos, en este caso Rimuru, derrote a Lord Orque. Ella se baja de la mesa con elegancia, y Rimuru está un poco indeciso, pero Benimaru toma la iniciativa y dice que su pedo es un poco abusivo, ya que está pidiendo ayuda a alguien que ni siquiera sabe quién es. Le pregunta por qué ha ido directamente a ellos, ya que hay razas mucho más poderosas que los goblins. Trine explica que es consciente de ello, y que habría buscado la ayuda de Beldora si aún estuviera vivo. Así que decidió pedir ayuda al ser más fuerte del bosque, que actualmente es la persona que los lidera a todos. Dice que si la aldea de los dríades es invadida por Lord Orque, no tendrá ninguna oportunidad por sí solos, y por eso fue a buscar la ayuda de alguien poderoso. Rimuru comenta que solo tienen conjeturas sobre la aparición de este señor orco, pero las dríades siempre están al tanto de todo lo que ocurre en el bosque, y Trine afirma que este señor orco realmente existe. Rimuru promete que lo pensará, y que no tomará una decisión hasta que haya reunido más información, y Trine acepta su decisión con calma. Ahora parece incluso menos introvertida de lo que solía, pues ya se encontraba a gusto en la mesa. Rimuru reanuda la reunión y pregunta si alguien tiene alguna pista sobre lo que buscan los orcos. Suna toma la palabra y le pide a Zoe que le cuente lo que descubrió durante su investigación en la aldea de los ogros. Zoe dice que no encontró ningún cuerpo allí, ni cuerpos de ogros, ni siquiera cuerpos de orcos, y que así es como los orcos se las arreglan para mantener su monstruoso ejército. Rimuru sigue sin entender a dónde va esto, así que Trine le aclara que la habilidad exclusiva del Lord Orque se llama Iteofal, y el efecto de esta habilidad se extiende a todos los orques bajo su mando. Así que este ejército de orcos hambrientos devora todo lo que se cruza en su camino. En este ciclo, ni siquiera sus propios aliados muertos se salvan, y además absorben la fuerza y las habilidades de todo lo que consumen. Cuanto más comen, más fuertes se vuelven. Su habilidad es similar a la habilidad depredador del propio Rimuru, salvo que hay una trampa. Nunca sacia el hambre de una persona. Así que los orcos viven en un estado constante de hambre insaciable, y proceden a destruir todo a su paso, consumiendo todo lo que encuentran, acabando con ecosistemas enteros. Rimuru se da cuenta de que los orcos no atacaban por pura agresividad, sino que estaban motivados por una sed de poder. Pronto se da cuenta de que su aldea corría un grave peligro si no se hacía algo. Después de todo, tienen hobgoblins, quijins e incluso lobos de las tormentas, un festín perfecto para los orcos hambrientos de evolución. Y Benimaru comenta que el limo más poderoso del mundo sería, obviamente, el plato más atractivo para el enemigo. Trini decide contarle un poco más de lo que sabe, y según ella, un demonio estaba ayudando a los orcos por orden de un señor de los demonios. Este demonio llama la atención de Rimuru y su banda, y al final, Trini resulta ser mucho más lista y hábil de lo que aparenta, y tras compartir su información, vuelve a suplicar a Rimuru que acabe con el señor de los orcos. Rimuru sigue dudando y decide preguntar al gran sabio qué opina de todo lo que ha dicho la dríade. El gran sabio le explica que las dríades son protectoras naturales del bosque, conocidas por juzgar sabiamente a los malvados, así que realmente es alguien en quien puede confiar. Mientras piensa la posibilidad de enfrentarse a 200.000 orcos, aparece Sion y lo abraza, diciendo que es obvio que va a luchar,
y que ningún señor orco podría competir con su maestro. Aunque estaba un poco avergonzado, Rimuru pensaba exactamente eso, pero como no tiene escapatoria, decide que va a entrar en batalla, y sus compañeros se muestran completamente dispuestos a ayudarle en esta misión. Aunque parece firme en su interior, se muestra muy aprensivo ante la posibilidad de ser derrotado, así que sugiere formar una alianza con los hombres Largato, pero su representante parece un poco tonto y poco fiable, así que Rimuru prefiere hablar con alguien más sensato, y Zoe se ofrece voluntaria para negociar directamente con el jefe de los hombres Largato. Al ver a ese tipo tan guapo y seguro de sí mismo, Rimuru se pregunta por un momento sobre su propia preferencia de género, pero luego sacude la cabeza, se recompone y autoriza a Zoe a seguir adelante con la misión. La batalla tendrá lugar en medio del pantano, así que lo menos que pueden hacer es asegurarse el apoyo de los hombres Largato en su territorio, y con eso Zoe se marcha, y Rimuru espera que el líder de los hombres Largato no sea otro cabeza hueca. Por suerte, el líder de los hombres Largato es un hombre firme, respetable y lleno de carisma. Es el padre de Gabiro, y a él se une su hija, que actúa como comandante de la Guardia Real. Cuando Zoe aparece invadiendo su territorio, los Largatos intentan hacerle frente, pero él es mucho más fuerte, pero dice que ha venido en misión de paz, así que el jefe accede a escuchar lo que tiene que decir. A continuación, Zoe presenta a Rimuru y le dice que está de camino para enfrentarse al señor orco, siguiendo una petición de la dríada. Zoe dice que Rimuru propone una alianza con los hombres Largato, y el jefe comprende el peso de la petición, pero uno de los guardias acaba siendo irrespetuoso con Rimuru, y Zoe casi corta al maldito Largato por la mitad. Afortunadamente, el jefe interviene, se disculpa y salva el pellejo del guardia. Reconoce que alguien que puede poner nombre a los ogros y hacerlos evolucionar es bastante especial, así que acepta formar una alianza con Rimuru, y su único requisito es conocerlo en persona. A Zoe le parece justo, y le informa de que el encuentro tendrá lugar dentro de una semana, y le pide que los hombres Largato no entren en combate hasta entonces. El jefe acepta y decide confiar en Rimuru, aunque no lo haya visto con sus propios ojos. Pero el plan se tuerce cuando Gabiro regresa a su territorio. Resulta que ha sido influenciado por la Placia, un demonio que le anima a ocupar el lugar de su padre, que ya está bastante oxidado. Y como Gabiro es un poco inocente, hace precisamente eso. Detiene a su padre y a su hermana, toma el mando y declara la guerra a los orcos en nombre de los hombres Largato. Solo que no tiene ni idea de la verdadera fuerza del señor orco. En el camino, Zoe informa que vio al capitán de la guardia de los hombres Largato luchando contra algunos orcos, y le pregunta a su maestro qué quiere hacer. Rimuru le pregunta si puede manejar la situación, y Zoe le asegura que sí, por lo que recibe luz verde para actuar. Rimuru avisa entonces a sus compañeros de que va a unirse a la batalla, pero cuando llegan allí, todos los orcos ya han sido derrotados, y Zoe está atendiendo al capitán gravemente herido. Rápidamente utiliza una de sus pociones mágicas, y una vez curada, Rimuru se presenta. Nada más oír su nombre, la mujer Largato se arrodilla, suplicando ayuda para salvar a su padre y a su hermano. Le explica que Gabiro se ha rebelado, ha destronado a su padre y ha iniciado su propia guerra. Pero Gabiro no es más que un chico impulsivo, que ni siquiera sabe la amenaza real que supone un señor orco. Desesperado, pide ayuda a Rimuru, y Sion es el primero en hablar, diciendo que, puesto que ha reconocido la grandeza de su señor, sin duda es un Largata en potencia. Antes de que Rimuru diga nada, Sion, como empleada de Rimuru, decide todo por sí misma, contratando a esta Largata como una empleada más de Rimuru. Rimuru acepta a la hija del jefe como aliada y hace una alianza allí mismo, y luego ordena a Zoe que vaya a rescatar al jefe de los hombres Largato. Con eso, Rimuru y sus compañeros van directos al campo de batalla, y allí Gabiro demuestra que incluso puede ser un buen líder. Utiliza tácticas de guerrilla para aprovechar el pantano y causar problemas a los orcos, pero en un momento de la batalla, cuando pide a sus soldados que se retiren, se sorprende al ver cómo los orcos devoran a sus compañeros muertos. Esto les hace aún más fuertes, y pronto consiguen capturar a uno de los hombres Largatos para comérselo también. Aterrorizado, Gabiro les ordena retirarse, pero es demasiado tarde y los orcos ya han rodeado a todo el grupo. Los orcos comenzaron a moverse anormalmente rápido, y Gabiro pronto se dio cuenta del porqué. Los pies de los orcos que habían devorado a Largato eran ahora reptiles, con escamas y membranas. Los soldados de Largato no tardan en informar de que esta transformación se ha producido recientemente, y es en ese momento cuando Gabiro se da cuenta de en qué lío se ha metido. Aún así, mantiene la calma como un verdadero líder. Reorganiza sus tropas en una formación compacta, colocando a los goblins aliados en el centro para protegerlos. Demuestra que confía plenamente en sus compañeros, incluso ante la aterradora aproximación de la horda enemiga. Entonces el tiempo parece detenerse y un enorme orco, ataviado con una pesada armadura y emanando un aura siniestra, avanza hacia la primera línea. Gabiro cree que se enfrenta al temido señor de los orcos y no pierde el tiempo. Le lanza un desafío directo, pero la gran criatura se ríe y le dice que no, que él es solo uno de los generales, y que el verdadero líder de los orcos es mucho más fuerte que él. Esta revelación inquieta aún más al jefe de los hombres lagarto.
Trata de imaginar qué clase de criatura aterradora es este señor orco. Sin embargo, levanta su tridente, siendo esta un arma legendaria que heredó, de hecho robó, de su padre, y entonces se enfrenta valientemente a este general. A pesar de ser más débil, Gabiro se lo pone difícil a su enemigo, esquivando poderosos golpes y contraatacando siempre que tiene oportunidad, pero la diferencia entre sus habilidades es absurda. Intenta resistir, sus aliados incluso intentan ayudarle, y hasta consigue sorprender al general enemigo con una intensa ofensiva, pero no es suficiente. Ahora, agotado y caído, Gabiro está a punto de ser rematado, cuando de repente el Gobita aparece de la nada y bloquea el golpe fatal. Gabiro cree que el Gobita debe ser el jefe de la aldea de los goblins, ya que no puede aceptar que un goblin corriente le hubiera salvado la vida. El Gobita, por su parte, cree que Largato está delirando, pero no pierde el tiempo discutiendo. Él y Ranga han llegado al mando de Rimuru, con la misión de apoyar a los hombres de Largato contra los orcos. El general orco, demasiado confiado, dice que eliminará a cualquiera que se interponga en su camino, pero no se imaginaba lo que vendría a continuación. De repente, enormes explosiones de fuego se apoderan del campo de batalla, diezmando a miles de orcos en un abrir y cerrar de ojos. El responsable de todos estos daños es Benimaru, que descarga su furia tras ver su aldea destruida por estos cerdos. Mientras tanto, Rimuru observa desde las alturas, asombrado por el caos que están provocando sus aliados, todo gracias al poder que él mismo les ha otorgado. Pero el general orque sigue creyendo que nadie es lipario de él y sus soldados, y es entonces cuando comete un error fatal. Le falta el respeto a Rimuru delante de Ranga. El lobo no se lo piensa dos veces. Desata todo su poder y desencadena un ataque devastador, que es una tormenta de muerte, llena de relámpagos negros que arrasan con todo a su paso. Los tornados eléctricos se extienden y el general orque queda completamente destruido, convirtiéndose en cenizas en el aire. Después, Ranga evoluciona e incluso consigue un nuevo cuerno. Se enfrenta al resto de las tropas enemigas y dice con orgullo que ese es el poder que le dio su maestro. Mientras tanto, Benimaru sigue bombardeando el campamento enemigo, como si tuviera energía infinita, y Akuro avanza rebanando a los orcos. Sion, con un solo ataque, consigue incluso abrir un cañón en el suelo, y tras hacerlo, asiente a Rimuru, esperando su aprobación. Rimuru sonríe satisfecho, y llega a la conclusión de que él mismo ni siquiera necesitará luchar. Mientras tanto, el Kijin con el poder de los hilos finaliza su propia misión, rescatando al líder de los Largatos, y lo hace de forma tan impresionante que los Largatos no pueden más que observarle y admirarle. Además, envía una advertencia directa al verdadero villano, que lo observa todo desde lejos a través de una bola de cristal. Dice que cuando los cerdos sean derrotados, él será el siguiente. Pero antes del final, aparece el verdadero jefe, el señor de los orcos, que aparece en el campo de batalla, y parece ser tan colosal como sus generales. Rimuru se pone entonces su máscara mágica de supresión y se prepara para acabar con él rápidamente. Pero de la nada, algo sale volando hacia él. Lo esquiva pensando que era un proyectil, pero no era así. Lo que se enviaba era una persona, siendo esta el demonio Geomund. Geomund carga contra él. Acusa a Rimuru y a sus aliados de interponerse en sus planes e impedirles crear un nuevo señor de los demonios bajo su control. Durante años, ha vagado por el bosque nombrando monstruos, sembrando en cada uno de ellos el potencial para convertirse en seres poderosos que él controlaría. Los ogros se dan cuenta de que fue precisamente este motivo el que motivó a Geomund a acercarse a todos ellos, y luego destruir por completo su aldea. Pero antes de que puedan actuar, Gabiro reconoce al demonio como el tipo que le dio su nombre, e ingenuamente, cree que este demonio ha venido a ayudarle. Solo que Geomund le llama inútil y ordena que sea devorado por el señor de los orcos. Pero Geomund ordena al orco que deje de perder el tiempo y devore a todos. Pero el orco quiere entender más sobre cómo convertirse en un señor de los demonios. Así que el demonio le revela todo su plan. Quiere convertirlo en un desastre natural y apoderarse de todo el bosque de Jura. Y como el señor orco no avanzaba para devorar a sus enemigos, el Geomundo decide actuar. Lanza un poderoso ataque contra Gabiro, pero el Largato sobrevive gracias al sacrificio de sus fieles soldados. Con lágrimas en los ojos, el Gabiro llora la pérdida de sus amigos, pero el Geomund no muestra piedad y prepara un golpe aún más brutal, diciendo que al menos ahora el Gabiro servirá para algo, sirviendo de alimento al señor de los orcos. El Rimuru se coloca justo delante de Gabiro y absorbe el ataque con sus habilidades de depredador. Después, se burla del demonio enmascarado, diciendo que ese golpe no sería capaz ni de herir a una mosca. Gabiro por fin se da cuenta de que Rimuru es el verdadero y generoso líder de la aldea de los goblins. Y aunque Gabiro es una mierda, consigue algunas pociones para curar a sus amigos heridos, y ahora es el momento de que Rimuru se enfrente directamente a Geomund. Atrapa al demonio usando sus cables de acero, e incluso cambie de opinión sobre Gabiro. Ahora sabe que la tonta ha sido engañada por este astuto demonio, así que decide darle una buena lección. Pero Geomund empieza a fanfarronear, diciendo que es un demonio de alto nivel, pero con un solo puñetazo pierde por completo su aire de superioridad. Continúa amenazando a Rimuru,
diciendo que su jefe se enfurecerá por todo esto, pero Rimuru no se inmuta y le pide que le diga enseguida el nombre de su jefe para ir él también a darle una lección. Sin respuestas, Geomund corre a pedir ayuda al señor de los orcos. Incluso le llama por su nombre, Helde, y le ruega que le salve. El señor de los orcos recuerda el momento en que fue nombrado por Geomund, y comienza a acercarse lentamente. Geomund se emociona, pensando que Helde va a luchar por él, pero esto no sucede. En lugar de eso, Helde simplemente mata y devora a Geomund, usando su cuerpo para satisfacer su propia hambre. Y esto acaba haciendo que el plan de Geomund funcione, porque cuando Lord Orque lo devora, acaba convirtiéndose en un verdadero señor demonio. Pero este señor de los demonios no está controlado por nadie. Ahora Helde se ha transformado finalmente en el verdadero señor demonio Orque, que es un desastre andante, y Rimuru se da cuenta de que no puede quedarse de brazos cruzados. Tiene que derrotar a Orque antes de que las cosas empeoren. Pero antes de que Rimuru pueda actuar, sus amigos toman la iniciativa y se lanzan a por todas en un intento de resolverlo todo de una vez por todas. Xion pasa al ataque primero, pero eso solo fue una distracción para que Akuro pudiera apuntar directamente a la cabeza de Orque. Aún así, no es suficiente, y Helde se protege con un líquido pegajoso, e incluso utiliza una regeneración absurda. Las cosas no se detienen ahí. Suna atrapa a Helde en una red de hilos mágicos, mientras Benimaru desata su fuego infernal sobre él. Por último, Anga desata su poderoso rayo negro, consumiendo toda su energía mágica en el proceso. Pero después de todo eso, Helde sigue en pie. Su cuerpo está incluso herido, pero está lejos de ser derrotado. Todos se sorprenden, pero para empeorar las cosas, de repente los generales de Helde se ofrecen a ser devorados, y Helde los devora, ganando aún más fuerza y curándose de sus quemaduras. Sin embargo, sigue hambriento, así que utiliza un ataque heredado de Helmund para intentar aniquilar a todos los que le rodean. Solo Rimuru neutraliza este ataque con su habilidad de depredador una vez más, tras lo cual advierte a todos de que ha llegado el momento de enfrentarse a esta criatura. Aún así, no luchará solo contra ella. Pide al gran sabio que le ayude a derrotar a Helde. La voz le ofrece entonces un modo de combate automático, y él acepta. Así, el gran sabio lucha increíblemente, siendo 1000 veces mejor que el propio Rimuru. Los ataques del señor orco ya no parecen un peligro, pues el gran sabio los esquiva todos con facilidad y contraataca con sus llamas negras, impidiendo que el Helde se regenere. El señor orco siente el golpe, y esta vez para curarse, se arranca su propio brazo y lo devora. Inmediatamente después, el señor orco cambia de táctica, yendo a por todas. Intenta atacar a Rimuru desde todos los ángulos, pero todos sus ataques son devorados por el gran sabio, y en un momento de la batalla, Rimuru se deja capturar a propósito, solo para activar el círculo mágico de habilidades heredado por Ifrit. El golpe alcanza a Helde, pero este no tarda en ganar resistencia al fuego, y es en este momento cuando Rimuru vuelve a tomar las riendas de la batalla, e incluso bromea con la gran sabia, pidiéndole que no se enfade por ello. Entonces se enfrenta a Helde, y le dice que habría tenido suerte si hubiera muerto quemado, porque ahora va a experimentar algo mucho peor. Rimuru dice que ahora va a luchar de verdad, y Helde se ríe, diciendo que no hay nada que Rimuru pueda hacer, y que pronto él también será devorado. Pero Rimuru dice que ha visto Blue Lock y ha leído todo el manga, así que es mucho más hábil devorando a sus enemigos. Dicho esto, revela su verdadera forma, la de un limo, y cubre el cuerpo de Helde, diciendo que él también siente un hambre insaciable. Y así comienza una batalla de resistencia, el depredador de Rimuru devorando el cuerpo de Helde contra las capacidades de regeneración de su enemigo. Mientras la lucha continúa, Rimuru entra en los recuerdos de Helde y ve todo por lo que ha pasado. Antes de tener su nombre, Helde era el líder de una tribu de orcos. Por aquel entonces, una grave sequía asoló su territorio, y él llegó a cortarse partes de su propio cuerpo para alimentar a los niños, ya que tenía la capacidad de regenerarse después. Incluso cuando su hijo mayor le suplicó que dejara de hacerlo, Helde se limitó a decir que podía curarse a sí mismo y que los niños recién nacidos no podían morir de hambre. Así que partió hacia el gran bosque de Jura en busca de comida para el pueblo. Pero a mitad de camino se desmayó de hambre, y fue en ese momento cuando Helmund apareció ofreciéndole un nombre y comida, y a pesar de saber que podría estar siendo utilizado, aceptó la oferta y recibió el nombre de Helde. Ahora, durante la batalla final, le dice a Rimuru que no puede perder, pero Rimuru ya está ganando, y le dice a Helde que ha perdido. Helde insiste, diciendo que si él muere, su pueblo tendrá que cargar con todos sus pecados, y quiere llevárselo todo para él, para que los demás no sufran después. En respuesta, el Rimuru dice que lo devorará todo, incluso sus pecados y los de su raza. Y al final, el Rimuru devora a Helde por completo, y antes de desaparecer, Helde tiene una última visión, en la que ve una tierra llena de comida, con el sonido de las risas de los niños resonando de fondo. Se arrodilla, llora y da gracias, pues por fin se siente en paz. Poco después, el gran sabio le dice que todos los signos vitales de Helde han desaparecido, y Rimuru se despoja de su forma de limo y vuelve a su apariencia humana. Al igual que él, los orcos también vuelven a la normalidad y sus formas alteradas desaparecen. La invasión llega a su fin, y todo el mundo empieza a celebrar la victoria de Rimuru, e incluso los orcos se sienten aliviados al ver que su rey ha sido liberado de la maldición.
Con la misión cumplida, Rimuru dice a los ogros que son libres de seguir su propio camino, pero ellos ya se han unido a su amo y dicen que le seguirán hasta el final. Y así termina la primera temporada del anime Tensei Chitara Slime, que solo continuaré si este vídeo alcanza el 1.000.000 de likes. Una promesa imposible solo a pesar de su maldad.